Muchas gracias por la presentación. Bueno, no voy a volver a leer el título, ahí ya lo comentó Fabián. Mi directora fue la doctora María Virginia Moreno y mi codirector el doctor Sebastián Alberto Peliza, que trabaja en el Instituto Espegazzini de la Universidad Nacional de La Plata. La estructura de la tesis se caracterizó en 4 capítulos, en los cuales analizamos en los 3 primeros, distintas variables de distintos componentes de este estudio, y llegamos a algunas conclusiones y consideraciones finales a partir de un análisis estadístico de componentes principales. A modo general, contarles que el reino de los hongos, a pesar de que es una cita bastante ya vieja para lo que es el estudio de los hongos, se han descrito alrededor de 5 millones de especies, y ese número continúa siendo en aumento, en crecimiento, principalmente debido a la variedad de estudios que se realizan en este campo. El reino de los hongos tienen como hábito principalmente el suelo, caracterizándose por variedad de funciones que cumplen dentro del mismo. Principalmente se los considera organismos saprótrofos, a pesar de todas esas condiciones que estaba nombrando ahí. Estudiar la comunidad microbiana, especialmente la de los hongos, surge como una alternativa muy importante, más que nada porque se pueden a partir de ellas ser utilizadas para evaluar o detectar impactos a través de distintos estimadores ecológicos, que pueden utilizarse otros organismos, o a través de indicadores biofísico-químicos, en estudios más integrados. El área de estudio, que ahora les voy a contar específicamente cuál fue, representa a uno de los grandes biomas considerados como los bosques neotropicales, que se consideran grandes fuentes de carbono a nivel mundial. Estos bosques, a lo largo de varios años y por la antropización, han empezado a haber pérdidas grandes, alrededor del 12% a nivel mundial estamos hablando, debido a causas que tienen que ver con el avance de la frontera agropecuaria. Los bosques estacionalmente secos o del Gran Chaco, que son los que yo intenté trabajar, se dividen en 3 grandes grupos. Uno, los del Cerrado, que pertenecen a la zona de Brasil; los segundos a la Caatinga, que también intervienen en la parte de Brasil, pero ya tienen bosques de otro tipo, no los que generalmente uno piensa cuando piensa en Brasil; y los del Gran Chaco, que consideramos en Argentina, que tienen la característica de tener una estación seca severa y un periodo de lluvia intenso. Son los que encontramos en parte de Argentina, Paraguay, Brasil. En este momento que yo realicé la tesis, que fue desde el 2013 al 2020, con una beca doctoral de CONICET, empezamos a estudiar y empezar a ver, y junto con una charla que se dio acá en la facultad, que dio Bajeneta en el 2015, empezamos a entender que la zona de estudio había empezado a tener un proceso de pampeanización, digamos, como lo conocemos acá, el avance de la frontera agropecuaria alrededor de los 90. Bueno, vimos que el norte argentino estaba sufriendo este mismo proceso. Entonces veíamos que a partir de esa charla y lo que nosotros habíamos empezado a estudiar, que estos cambios en el suelo podían empezar a producir grandes fluctuaciones en lo que es la estructura y la comunidad fúngica específicamente. Algunos autores, como tienen ahí, Torella, Caruso y Montecchia, proponen diversos estudios para analizar esta comunidad fúngica. El grupo de Torella estudian en Córdoba parches de comunidades a partir de árboles. En el caso de Caruso lo hacen a partir de indicadores biofísico-químicos, como por ahí algunos presentó Carlos hace un ratito, y Montecchia lo hace a través de perfiles de proteínas o de lípidos en bacterias. Todos ellos estudian lo que es la estructura y la diversidad microbiana utilizando distintos estimadores. Hablando específicamente del monte chaqueño, específicamente vemos que hay grandes tasas de deforestación, principalmente dado por esta característica del desmonte debido al avance de la frontera agropecuaria. Esto ha hecho que hayan cambiado los valores de pH, hayan disminuido la concentración de carbono, y a su vez un estudio de Montecchia presenta que la disminución de la masa microbiana ha sido bastante elevada en cuanto al descenso. El monte nativo, entonces, en Argentina, para situarnos un poquito más,
Desde el año 2007 hay una ley de presupuestos mínimos ambientales que lo que intenta es recuperar en cierta manera y proteger a los bosques y además promover acciones de conservación y además de restauración de esos ambientes. El desmonte entonces, en el área que estuve estudiando durante la beca, hasta el año 2012, en un estudio de Vallejo que publicó en el 2015, se ven afectadas unas 15,8 millones de hectáreas que han sido transformadas de bosques nativos a zonas desmontadas o de uso agrícola y ganadero también. En el Chaco específicamente, en general podríamos decir que en el paraje con el cual yo estudié, que es Chacabuco, se empezó a ver este proceso interesante que yo conocí acá en la especialización que cursé, acá en la facultad, que es el de homogenización del paisaje. Acá en esto estamos hablando que por ahí para nosotros es común salir a la ruta y ver campos de soja, pero bueno, en esta zona sería más ideal ver bosques, relictos, y bueno, se están viendo que hay un aumento en cantidad de parches de bosque nativo, que ahora hay cultivos de soja. Entonces, para esta tesis propusimos esta hipótesis, que justamente la comunidad fúngica puede responder a estos cambios a través de su diversidad fenotípica y genotípica. Analizamos para eso, propusimos este objetivo de aportar conocimientos sobre la comunidad fúngica, viendo estos cambios producidos, tanto en lo que son zonas de desmonte y zonas de cultivos agrícolas, en especial de soja. Los objetivos específicos intentaron más que nada en lo que es el aislamiento y el reconocimiento de estas especies, principalmente para obtener cultivos de interés biotecnológico que podamos seguir usando en el laboratorio, describir y comparar esas comunidades, y además estimar grupos que sean sensibles a estos cambios, o sea, tener indicadores biológicos de estos cambios antropogénicos. El área de estudio, como ya les vengo diciendo, se representó en la zona del paraje de Chacabuco, en el oeste de la provincia de Chaco, y durante los meses de enero del 2013 y el 2014 se juntaron muestras de suelo, muestras compuestas de suelo, de 3 sitios. El suelo nativo, que representa a bosques de algarrobo y tin, en los cuales hay acceso de animales domésticos, ¿sí? No son lugares cerrados, sino que hay pastizales naturales en los cuales ingresan los animales. Un suelo de tipo deforestado, en el cual se sacan los árboles, se hace quema y después se siembra soja después de 2 años, y un cultivo de soja, que tiene historia de monocultivo, o sea, no hay rotación de suelo. Además de de hacer los análisis de suelo, se obtuvieron datos agrometeorológicos proporcionados por el INTA Las Breñas, que está cercano a esta localidad, y se hizo un estudio por cartas de suelo, del tipo de suelo que corresponde a un alfisol que tiene alto pH y alto contenido en fósforo, también de características húmedas. Estas descripciones se hicieron de manera teórica, pues yo no pude acceder a las muestras de suelo. Por el primer año de muestreo estaba de 7 meses de embarazo, y en enero no iba a ir, no me dejaron ir, y después en el año 2014 se cortó el financiamiento del profe que juntaba las muestras, que fue mi codirector, y nos trajeron las muestras de los mismos sitios de muestreo. Así que fue como hacer una tesis a ciegas, digamos, conociendo el lugar por fotos e interpretaciones más que nada. Bueno, en cuanto al capítulo 1, contarles un poco lo mismo, que estos microorganismos, que ahí tienen algunas imágenes para que se empiecen a familiarizar con lo que estuve viendo durante 5 años, son microorganismos que actúan específicamente o se relacionan en distintos nichos ecológicos y cada uno cumple una función en particular. A su vez, el suelo como sumidero de carbono hace que estos hongos participen, como les decía hoy, en todos estos roles, ¿sí? Además de ser algunos de ellos patógenos de suelo, como tenemos el caso de Fusarium y otras especies que forman micorrizas con especies presentes en el bosque nativo. Entonces, dadas las características y la función del suelo y los microorganismos estos que estudié, estos hongos, podemos ver que la estructura y la actividad biológica de este grupo resulta sumamente interesante como para poder conocer la dinámica de este sistema.
Los estudios que hicimos acá tienen que ver con la diversidad de hongos, principalmente estudios que analizan la funcionalidad del grupo, utilizando distintas técnicas, principalmente, bueno, como decía, para conocer la potencialidad biotecnológica de los hongos, pero principalmente nos dedicamos a los que son hongos cultivables. Algunos pueden ser vistos en el laboratorio y otros teníamos que buscar otra herramienta para poder hacer. Para ello se utilizan medios de cultivo generales y específicos para poder identificarlos, y además se utilizan distintos protocolos para poder llevar a esa identificación, como son diluciones seriadas de suelo, aislamiento de partículas y entre otros. Nosotros en este estudio trabajamos con aislamiento de partículas, que es el que acepta que las hifas activas de los hongos están adheridas a esa partícula. Estudiamos la diversidad alfa y la diversidad verdadera como estudios, digamos, de conocer esa estructura. Algunos autores, además de proponer estas técnicas que proponemos nosotros a través del estudio de los cultivables, dicen que la abundancia de especies fúngicas pueden encontrarse asociadas a las variedades florísticas que hay en esa región. O sea que cuanto más variedad de especies de plantas nativas tengamos, más diversidad de hongos tenemos. Nosotros, como lo estudiamos a partir de cuestiones físico-químicas, no de diversidad, esto nos estaba ayudando de cierta manera a poder entender el concepto en general del sistema. Para eso entonces, bueno, estas muestras de suelo que les contaba hoy, que tomamos en enero del 2013 y 2014, las lavamos por la metodología de Parkinson y Williams, son 20 lavados seriados de suelo, en agitación durante 2 minutos, se filtra, se seca en cámara en el flujo laminar, y esas partículas de suelo son sembradas en esta cabina, son conservadas durante 4 o 5 días en condiciones de oscuridad, luz y oscuridad, temperatura determinada en una cámara de cultivo, y después de un tiempo se ven estas placas con medio APG al 2%, en las cuales se pueden ver todas las colonias que hay que identificar. Para eso son varias horas de estar sentado delante del microscopio, utilizando bibliografía específica para poder llegar a esa determinación. En caso que no se pueda, se hacen también medios específicos para ciertos grupos, ¿sí?, que nos ayudan en esa identificación. Algunas especies que fueron principalmente del género Trichoderma, que no las podíamos identificar, fueron identificadas utilizando técnicas moleculares, ¿sí?, haciendo PCR y llevando a secuenciar el ADN de esos hongos y hacer la comparación con datos de bancos de datos genéticos. Entonces, aislamos unos 2.900 hongos de 3.000 partículas sembradas, que representan al reino de los hongos y otros reinos que, aunque no sean considerados dentro del reino hongos, también se los estudia como hongos en general. Cuando hicimos los análisis estadísticos, vemos que los índices de diversidad no mostraban relación estadística, tanto ni con los sitios de muestreo, ni con los años, ni su interacción, y eso lo esperábamos en cierta manera, porque la estructura, digamos, de los datos crudos nos mostraba que había variaciones, pero los esfuerzos de muestreo que hicimos para el primer año de muestreo no fueron lo suficientes como para que se vieran reflejados en los resultados. Además de eso, como recuerdo, estamos trabajando con hongos que son cultivables, había algunos ahí que no los conocíamos, que no se podían cultivar en el laboratorio. Entonces, por ahí, esto que no es significativo, puede haber algunas explicaciones por detrás, digamos. En cuanto a los que sí pudimos ver y observar, algunos géneros como Absidia y Humícola representaron ser significativos para la interacción de año y sitio de muestreo, y algunos autores, junto con nosotros que los empezamos a ver, vieron que son propios de bosques de este tipo. Están citados para estos bosques. Los géneros Penicillium y Aspergillus fueron también significativos en sus interacciones o para el año y sitio de muestreo. Para sitios, fíjense que sean antropizados, ¿sí?, tanto desmontados como agrícolas. Y eso puede deberse a la gran esporulación y a la fuerte actividad metabólítica que tienen estos hongos. En cuanto al análisis de algunas especies en particular, Absidia glauca ha sido citada para este tipo de bosque, especialmente
del Gran Chaco, en otros estudios que han hecho Nacimiento Barbosa y otros investigadores en Brasil. Para los sitios deforestados encontramos los géneros Penicillium y una especie en particular, Aspergillus glaucus, como hospedantes nativos o ocurrentes dentro de este suelo. Y para los suelos agrícolas encontramos que dentro de los datos veíamos mucha cantidad de hongos pertenecientes al género Fusarium, que son patógenos de cultivos. Entonces había una asociación entre los datos estadísticos y lo que observamos en las planillas. También en el trabajo hicimos un análisis de lo que se llaman especies indicadoras y detectoras. En esto Luciana Silvestro fue la que me ayudó muchísimo porque ella ya tenía información de lo que son especies indicadoras y detectoras. Son grupos de especies que nos ayudan a nosotros a conocer el estado específicamente de un sistema. Y si alguna de estas especies desaparece, es porque hubo cambios en el ambiente que hiciera que esa especie desapareciese. Fíjense que hay algunas que son indicadoras, marcadas con rojo, y las detectoras. Los análisis, por ejemplo, para Absidia cylindrospora, que es esta que les decía que es nativa del suelo, siempre nos apareció en los sitios del monte. Otra especie relacionada a suelos deforestados, fíjense que apareció solamente en el año 2013 y en el año 2014 ya no se encontró. Entonces, esa especie nos sirve como para nosotros reconocer que hubo un cambio de un año al otro, algo pasó en ese sistema para que cambiase. Y tenemos otra que, dado los valores del INVAL, que son los valores que nosotros miramos, actúa tanto de indicadora como detectora. O sea que es una especie que nosotros la tenemos que vigilar para ver si hay cambios más sustanciales en el ambiente o no. Esa especie, mientras estuve haciendo el doctorado, muchas de estas especies cambiaron de nombre. Entonces tuve que actualizar varias veces los datos y volver a hacer los análisis, y por suerte siempre dieron más o menos dentro de los parámetros esperados. Hicimos análisis de conglomerados, viendo que para el primer año de muestreo hay, digamos, una cierta asociación entre las comunidades fúngicas y los sitios de muestreo. Entonces, asimilamos esta idea de que los hongos estaban teniendo cada uno viviendo en su ambiente. Para el segundo año de muestreo, nos pasó algo que acá teníamos un grupo que separaba solamente al suelo nativo, y para esto teníamos una explicación dada por esta especie Absidia glauca que les mostraba hoy, que estaba solo en ese lugar. Pero fíjense que ya en el grupo C tenemos distintos ambientes mezclados. Un poco lo que nos pasaba con esta especie, si un día para el otro cambia, bueno, acá el análisis del dendrograma nos muestra esa digamos, mezcla de sitios. Entonces, esto mostró que el ecosistema empezaba a tener cambios en el uso del suelo. Con respecto a los análisis moleculares, utilizamos entonces estas técnicas de micología clásica, le sumamos herramientas moleculares por este tema de los hongos no cultivables. Entonces, utilizando datos de Luciana, vimos que es posible observar patrones de bandas en estos geles de poliacrilamida, que la técnica molecular es el DGG, que nos sirve que enganchada con una PCR podamos identificar un 30% más de aislamientos o de datos, en este caso sería de bandas, con respecto a los análisis morfoculturales, o sea que aumentaríamos el caudal de datos. Es una técnica muy interesante en cuanto a que puede ayudarnos a describir la estructura de la comunidad, de muestras ambientales como es el suelo, estimar la diversidad de ciertos grupos de suelo, de ciertos hongos, porque estos geles pueden hacerse específicamente para cada grupo, para Penicillium, Trichoderma, Fusarium, y además que es una herramienta súper útil porque ven que son distintas callecitas en las cuales podemos comparar distintos sustratos, ¿sí? Pensemos, podemos poner muestras que estén relacionadas al suelo, al agua, al aire, o de gradientes ambientales, como es el caso que tenía yo de 3 suelos de tipo diferente o de distinto uso. Para eso, ¿qué es lo que hicimos? Extracciones de ADN de las 30 muestras de suelo utilizando un kit comercial de extracción. Analizamos la calidad del ADN extraído y utilizamos la PCR como método de amplificación de estas muestras.
y utilizamos este aparato, que es este del DGG, que lo que hace es separar esta bandita que veíamos antes sola en todo ese bandeado que veíamos anteriormente, siguiéndolo a Marshall, que fue una de las técnicas que seguimos analizando. ¿Qué es lo que vimos para un análisis del dendrograma? Que para el primer año de muestreo se conserva esta distribución de los suelos nativos, de los suelos deforestados y de los suelos agrícolas. Ya para el segundo, ahora vuelvo, para el segundo año de muestreo, fíjense que lo que les contaba hoy pasa lo mismo, tenemos intercambios de sitios, ¿sí? Empieza a verse esa muestra. Muchos autores lo que señalan acá, como Fraseto, que es quien los estudió a estos hongos en Brasil, asocian esta que estamos hablando, que ciertos hongos participan en ciertos lugares o viven o desarrollan su vida cumpliendo cierto rol y ocupando cierto nicho en un suelo, pero ante un cambio la comunidad cambia. En cuanto a los análisis de diversidad, específicamente, como verán, los valores de H mostraron significatividad para el sitio de muestreo, y esto está dado principalmente por este aporte de este 30% de datos que no teníamos en la parte cultivable, donde las diferencias significativas se ven en las medias del suelo nativo y el suelo desmontado. Y eso puede deberse a que una disminución que haya en este caso no del número de especies, sino que se observen, en el número de bandas y su intensidad. ¿Sí? No estamos ahí viendo aislamiento de colonias, sino que estamos viendo cada una de esas rayitas que les mostraba recién. Y además que los sistemas, los bosques nativos, presentan mayores números de taxa de hongos a nivel general de lo que es la riqueza y la abundancia, frente a sistemas de agroforestales debido al manejo que les estaba contando anteriormente. En cuanto al capítulo 3, el suelo de estos lugares, como verán, está siendo intervenido no solamente por el avance de la frontera agropecuaria, sino de todas las personas que viven en relación a ese uso del suelo. O sea que la vivienda está empezando también y el asentamiento urbano a tener sus consecuencias. Consideramos entonces al suelo como un sistema vivo, principalmente por todas las funciones que conocemos que tiene, y principalmente lo que nosotros queremos analizar es lo que Doran y Parkin conocen como, o definen como la salud o la calidad del suelo, principalmente relacionándolo a lo que es un sistema como sostén de la actividad biológica, y que promueve la salud también de plantas y animales por todo el ciclado de nutrientes con el cual se desarrolla. Ahí, entonces, estas características, con todo lo que les venía comentando, representan que nos ayudarían a redactar o a reconocer que hay distintas políticas de manejo que nos pueden ser sustentables o nos pueden hacer del uso del suelo un uso sustentable. Considerando al sistema vivo, pensamos en el suelo como un sistema en el cual se desarrollan todas estas comunidades. Para esto hicimos los análisis de suelo acá en el laboratorio de suelos de la facultad, en los cuales analizamos pH, nitrógeno total, fósforo y además materia orgánica. Algunos resultados así medio rápido de esto, como para ir concluyendo, es que la materia orgánica representó tener diferencias significativas en los suelos nativos con respecto a los suelos antropizados. Principalmente lo vemos por el tipo de suelo que estuvimos hablando y la presencia de animales domésticos que ingresan a este suelo, a este tipo de suelo. Y con respecto a los suelos deforestados o los suelos agrícolas, vemos que hay muchísima acumulación de restos vegetales propio de lo que se sacan los árboles y quedan las raíces, y el suelo agrícola por este monocultivo que queda el rastrojo de soja. En cuanto a los análisis de fósforo, las diferencias también se vieron en los suelos nativos, propios del tipo de suelo que tiene alto contenido en fósforo, y además por la presencia, creemos, la presencia de micorrizas arbusculares, que son un tipo de hongos que hacen asociaciones simbióticas entre el hongo y unas especies de quebracho.
Con respecto al nitrógeno, vemos también que hubo una fuerte diferencia, una diferencia significativa en los suelos agrícolas con respecto a los nativos, principalmente por el manejo del suelo, dado en lo que es el monocultivo de soja, y que el momento de extracción de las muestras de suelo, la planta estaba en estado vegetativo en continua fijación de nitrógeno. Y en cuanto al suelo nativo, podemos decir que el estado sucesional que tenían estos árboles, ¿sí? Los árboles de algarrobo y tina que se presentaban sobre este suelo, estaban en un estado de sucesión final, que lo que se conoce es que en estadios tempranos de sucesión son grandes fijadores de nitrógeno. Pero como estamos en estado de sucesión más alto, esa fijación ya decae. En cuanto al pH, vemos un proceso de acidificación, principalmente dada por la fertilización, y además en los suelos agrícolas también se ve esa diferencia por esta característica de la fertilización de este tipo de cultivo. Para ir finalizando, se hizo un análisis de componentes principales, en el cual el primer componente explicaba la mayor variabilidad de los resultados en relación al carbono, al nitrógeno y a los índices de diversidad, que ese componente opone a los suelos agrícolas con respecto de los suelos nativos. Los suelos nativos más asociados a lo que son las características o los índices de diversidad, y los suelos agrícolas asociados al carbono y al nitrógeno total. Para cerrar entonces, nosotros aprobamos o pusimos en firme la hipótesis a partir de decir que hubo una gran cantidad de especies que pudimos identificar, y esa riqueza se observa en los análisis estadísticos, que podemos distinguir especies indicadoras y detectoras de estos cambios, principalmente dos, que los índices de diversidad fueron una gran herramienta para poder describir las comunidades, ya sea de forma morfocultural o de forma de la biología molecular, que los agrupamientos que hicimos de los dendrogramas muestran estos cambios, no solamente en la parte morfocultural, sino en la de biología molecular, hay una correspondencia. Entonces todo eso nos llevaba a entender o a proponer que el estudio de estos tipos de comunidades, el estudio de los hongos en el suelo, nos puede llevar a conocer o a desarrollar estrategias de manejo más conservacionistas con el ambiente. Y reconocer que la actividad humana está produciendo cambios en estos hongos. Por eso proponemos, en cierta manera, que no solamente los estudios de suelo se hagan a través de variables físicas y químicas, sino que se incluya también a los hongos como indicadores de estos cambios. Algunas publicaciones que surgieron de esta tesis fueron unas presentaciones a congreso, una redacción de una revisión y otros datos que presentó Luciana en un congreso de biodiversidad en La Rioja, y nos encontramos en vías de publicación por NBES del paper de los datos de la tesis, y desde el análisis de un grupo de hongos que estudia Luciana descubrió que hemos aislado una nueva especie del género Penicillium que ella está describiendo y caracterizando mediante distintas vías. Siempre que presento la tesis, hago los agradecimientos que hice en forma virtual, la defendí en pandemia, el 18 de diciembre del 2020, así que si hay dudas pueden mirar el video de YouTube. A mis directores, a Virginia Sebastián y a la doctora Marta Cabello, que fue con la quien inicié, digamos, todo este proceso, a la facultad por el título de grado y posgrado que tuve de la especialización, y bueno, a todos los docentes y no docentes que me acompañaron desde el año 2002 y me siguen acompañando, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Mar del Plata, porque es la única universidad nacional que permite ingreso de las profesoras de biología o las profesoras de Azul, como así nos conocen, somos varias de acá de Azul que desarrollamos nuestro estudio de doctorado allá, y bueno, y a Pedro y a Lucía, que son los administradores de esa escuela de posgrado, que siempre algún kilo de dulce de leche nos reclaman cada vez que los vamos a visitar. A los proyectos de financiamiento que financiaron mis estudios, a mis amigos, a mis becarios y a todos los que hicieron posible esta tesis. Así que muchas gracias. Sí.
Sí, sí, estamos trabajando. Actualmente estoy ayudando más que nada a Luciana en proyectos de Jovín, que está terminando de desarrollar en suelos agrícolas, y también a Virginia en los suelos de salitral que ella está haciendo diversidad más que nada. No, estaba pensando que ahora, así como en su momento hubo todo un proceso de de expansión y homogeneización, ahora, digamos, estamos por lo menos en algunos ámbitos intentando generar un proceso al revés, ¿no? Volver un poco a sistemas que imiten un poco más a los sistemas naturales. Y en ese sentido, estaría bueno, digamos, porque coincido con vos, normalmente cuando uno analiza los cambios asociados a los modelos productivos, nos olvidamos de la parte biológica del suelo. Entonces, por eso te preguntaba si seguías con esta línea, Sí. porque estaría, bueno, después vamos a charlar en privado. Sí, Luciana también presentó un PICT asociado a unos investigadores del INTA de Tres Arroyos para poder ver cambios, digamos, en comunidades fúngicas de lo que es la parte agrícola y empezar a revalorizar la agroecología con suelos que estén haciendo uso agroecológico. Así que en camino de eso vamos, pero bueno, hay muchas cosas que todavía el paradigma quiere cambiar, pero se estudia, digamos, la parte que se ve y lo que no se ve, no se estudia. Así que estamos en camino. Bien, buenísimo. Sí, una consulta. Yo hace un par de semanas presencié una charla de un biólogo, doctor Tizón, que hacía un planteo bastante fuerte respecto, él hablaba de que algunos investigadores están hablando como que estamos transitando una nueva era geológica, que la denominan antropoceno, coincidir, Sí. y con una mirada de extinción, utilizando esa palabra fuerte, ¿no? Y al escuchar de vos hablar de adaptación, digo, no sé si estás en la misma línea o sos mucho más cautelosa o qué opinión tenés respecto a esta mirada. Coincido con lo del antropoceno, por todas, digamos, las intervenciones humanas que estamos teniendo sobre el ambiente y que, un poco lo que decía Eduardo, que estamos tratando de volver para atrás, pero a causa del cambio climático, más que nada. Yo soy muy cautelosa en cuanto a la extinción, en este caso, de estos tipos de grupos, porque tienen una amplia funcionalidad dentro del sistema, no es que cumplen una sola función. Entonces, esa adaptación puede ser por grupos, digamos, no una especie que se va a adaptar, una población, sino que los mismos individuos pueden ir rotando su función o su ciclo de vida. Son organismos que se reproducen tanto sexual como asexualmente, y ante encontrar la condición que varía, por ahí pueden cambiar su ciclo de vida y seguir manteniéndose. Así que en eso sí soy cautelosa. No sé si hablar de extinción en este grupo, sí por ahí en otros, pero dada la gran cantidad de funciones que tienen y los inmensos nichos ecológicos que pueden ocupar, por ahí pueden salir, digamos, ilesos del problema. Pero sí tenemos un compañero que lo está haciendo específicamente a nivel de situaciones de cambio climático y se ven algunas cuestiones. Yo como hago diversidad, veo que los grupos son bastante plásticos, digamos, y se pueden ir amoldándose.